Queridos hermanos, muy buenos días, amigos. Un privilegio poder nuevamente abrir las escrituras en el libro de Nehemías. Voy a pedir si me autorizan para proyectar el PowerPoint, una presentación, así la podemos seguir. Ustedes solo indíquenme, Fernando, con el dedo si se ve, si está bien. Ok. Bueno, en primer lugar queremos agradecer que Dios ha dejado la revelación escrita acerca de hechos históricos y hoy nos estamos trasladando precisamente al futuro, al pasado, mejor dicho, y en nuestro presente queremos tener la hermosa oportunidad de poder hablar acerca de este capítulo 3 del libro de Nehemías. Le hemos titulado La prosperidad de Nehemías. Así que vamos a hacer una pequeña introducción, aunque hermanos ya lo han hecho en el capítulo 1 y 2. Y en el capítulo 1 se hizo mucha énfasis en cuanto a la plegaria de Nehemías, capítulo 1, versículo 5, su oración. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Así que él establece una oración a Dios en la necesidad de un proyecto que tenía que llevar a cabo. En el capítulo 2 vemos la preparación justamente de Nehemías, en la cual él intenta, ¿no es cierto?, hacer algo muy particular, que es lo que tiene que ver con observar el lugar, y esto hablamos de la preparación. En Nehemías 1:15 leemos, y subí, fíjense en los verbos, subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, o sea, un énfasis realmente muy notable, ¿no es cierto?, en cuanto a la actividad que él realizaba. Pero llegamos al capítulo 3 y queremos enfatizar un poco la prosperidad de Nehemías, porque lo que estaba en su corazón, lo que fue en su preparación y observación, y por el propósito que él tenía sobre su alma, ahora empieza a concretarse. En Nehemías, capítulo 1, versículo 11, leemos lo siguiente, un texto que leyó Marcelo. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean referenciar tu nombre. Concede ahora buen ¿qué? Éxito, ese fue su pedido. Prosperidad, que le vaya bien con este asunto que tenía vinculación directa con su Dios. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Así que servía de copero al rey. Así que en esta introducción nos lleva a ver dos enfoques aquí. El primero es la prosperidad en la edificación y la restauración material de la ciudad de Jerusalén. Y sobre esto tenemos mucho que decir y aclarar, porque quiero decir que los relatos que estamos considerando no son más que relatos históricos. Ocurrieron en la tierra prometida de Israel. Los personajes que allí se mencionan son personas históricas relacionadas con ese pueblo, con hechos reales, literales citados. Y cuando estamos haciendo la relación entre algo que sucedió en el pasado y nuestra actualidad, ¿no es cierto?, estamos tratando de hacer una aplicación a lo que es en nuestro tiempo a la iglesia. No estamos unificando el programa de Israel con el programa de la iglesia, pero sí son diferentes los unos de los otros. Lo que pretendemos en realidad es querer mostrar el carácter, los atributos, las manifestaciones divinas a través de los diferentes tiempos, de las diferentes dispensaciones, y los aplicamos en principios a nuestra era actual.
Por eso Hebreos dice que eran sombra o figura de aquello que habría de venir. Así que ahora nos enfocamos en este capítulo 3 y cuando hablamos de prosperidad tenemos que citar lo siguiente. Dios de edificación. 9 veces en este capítulo es citado edificar y en 4 oportunidades reedificar. Así que es un Dios que edifica. Ese es nuestro Dios en una forma literal. Cuando nosotros leemos el Salmo 127:1, leemos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Qué importancia saber que es Dios quien edifica, nosotros somos siervos, como lo era Nehemías en aquel entonces, a fin de edificar. Así que lo que buscaba el siervo de Dios era edificar y restaurar la parte material de la ciudad de Jerusalén. Pero a la vez debemos enfocar en la prosperidad y la edificación y la restauración espiritual de nuestra vida cristiana. Porque el pueblo también necesitaba, el pueblo de Israel, una edificación en su aspecto espiritual. Un día después de mucho tiempo, después de los sucesos que estamos mencionando, el Señor Jesucristo vino a este mundo y se enfoca sobre uno de los apóstoles y le plantea un programa, algo que era un misterio, que no había sido escuchado anteriormente. Y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, una pequeña piedra, pero sobre esta roca, que era él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Qué hermosa profecía acerca de que él iba a comenzar un programa nuevo con un pueblo nuevo que ahora se denominaba la iglesia, tomado de gentiles y judíos, según las expresiones del apóstol Pablo. Así que no solo tenemos un Dios de edificación, sino un Dios de restauración. Y en 35 oportunidades, en el capítulo 3 de Nehemías, se cita restaurar. La palabra restauró en el hebreo tiene la idea de ¿qué? De fortalecer, de dar ¿qué? De dar valor, o hacer algo que es realmente fuerte, ¿no es cierto? Estos son principios que realmente tienen aplicación para algo más que puertas y muros, como sucedió allí con Nehemías. La Biblia dice que nosotros debemos reforzar y debemos restaurar. Allí en Efesios capítulo 4:12 dice que el propósito de la iglesia es equipar a los santos. Así que la idea detrás de equipar, de preparar, es preparar, fortalecer y hacer algo capaz de ser usado. De ahí la importancia del discipulado. Hoy en día vemos mucha delegación de responsabilidades en el ministerio, pero vemos poco discipulado de formación y edificación para colocar estructuras firmes en la obra y en el ministerio del Señor. Una gran responsabilidad. Así que cuando llegamos al libro de los Hechos, capítulo 3:21, dice, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, algo futuro de todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Dios es un Dios de restauración en todas las áreas materiales, pero también las áreas espirituales, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos que, Nehemías se propuso restaurar 2 cosas. En primer lugar, muros y puertas, en la parte material. En el muro, una edificación y restauración de 11 metros. Tomen dimensión de lo que eso implicaba. 4.5 metros de ancho y 3.5 kilómetros de largo. Tremendo, ¿no es cierto? Así que un muro muy alto, muy ancho y muy extenso en su longitud. Pero a la vez, ¿no es cierto?, nos habla de puertas.
Cuando hablamos de puertas, leemos ahí en Salmo 87:2 algo interesante. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Así que Dios amaba las puertas de Sión, y lo que estaba restaurando Nehemías eran las puertas de Sión. Podría debatirnos en tratar de buscar aplicaciones del muro, podríamos intentar buscar aplicaciones de las puertas y también de aquellos que edificaba. Pero si nos concentramos en las tres, no vamos a poder abarcar. Yo me voy a concentrar específicamente en las puertas. Y creo que ha de ser de gran bendición para nosotros porque las festividades judías, o sea, los judíos tenían diferentes festividades a través del año, y tenían un significado y relación especial con las puertas de la ciudad amada. Por eso dice que el Señor ama las puertas de Sión, porque también en las festividades había simbolismos que estaban relacionados con estas puertas. En realidad eran 12 puertas. Había 10 exteriores, que vamos a tratar de arribar a cada una de ellas, si es posible, y si no, hasta donde lleguemos, y 2 interiores que van a estar en el capítulo 8. Las 10 puertas principales exteriores están en el capítulo 3, y en el capítulo 8 encontramos las 2. Las puertas indudablemente eran necesarias, ¿no es cierto?, y fundamentales en el ingreso para las personas de la ciudad, como los egresos, pero también lugares muy especiales porque eran por donde los enemigos que venían a invadir podrían entrar. Acá tenemos un panorama de la ciudad antigua que quería reconstruir, que había sido atacada y que estaba semidestruida. Y acá están cada una de las puertas, de las 10 puertas, dijimos que son 12. No vamos a hablar de las 12 interiores, la dejaremos para los hermanos quizás que toquen esos capítulos, pero la primera puerta es la puerta de las ovejas. La segunda es la puerta del pescado. La tercera se llamaba o se denomina la puerta vieja. Luego teníamos la puerta del valle, vamos a ver cada una. La puerta del muladar, estaba la puerta de la fuente, la puerta de las aguas. Teníamos una puerta muy especial que es la de los caballos, ¿no es cierto? Y también, indudablemente, así teníamos también esta puerta tan especial de la que yo quiero mencionar, y luego lo que se llamaba la puerta del juicio, ¿no es cierto?, o de la inspección. Ahora, tenemos que entender un poquitito acerca de esto porque vamos a ir puerta por puerta si podemos hacer, a ver hasta dónde podemos llegar. Primero, la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 3, versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre. Así que tenemos algo muy interesante hasta la torre de Anael. Ahora, ¿su nombre de dónde tiene origen? 2 razones. Porque era la puerta donde los pastores atravesaban con sus rebaños para la venta. Y hasta no muchos años estaba siendo utilizado con el mismo propósito. O sea que esta puerta todavía permanece. Una puerta cercana al templo. ¿Por qué? Porque allí pasaban generalmente los animales que luego iban a ser sacrificados. Y muy cercana también estaba Belén. ¿Ustedes se acuerdan dónde nació Jesús? En Belén. Un pequeño pueblo y una ciudad de los levitas que estaban dedicados a la crianza de ovejas para los sacrificios. Allí fue donde había nacido Jesús. Esto indudablemente nos trae algunos pensamientos, ¿no? Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esta es una puerta que indicaba un simbolismo. La oveja del sacrificio, el Cordero del sacrificio. En Juan capítulo 5, Jesús ingresó precisamente por esta puerta y allí sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, que significa gracia, con 5 pórticos, 5 números de gracia. Así que la aplicación de la puerta de las ovejas es salvación, provisión y protección espiritual. Pregunto, ¿has entrado por la puerta de las ovejas? Si no puedes ver en Jesús, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, con un servicio y una entrega mayor que los sacrificios y rituales judíos, nunca tendrás la posibilidad de apreciar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el tuyo en forma especial. La puerta de las ovejas. Una segunda puerta nos cita ahí en Nehemías 3:3 y dice, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. La puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Obtuvo el nombre porque había una cercanía de esa puerta que era justamente el mercado donde se hacía la venta de los peces, de los pescados. Y el pez, ustedes saben que identifica, ustedes tienen una figura allí en la imagen de la derecha, identifica el cristianismo antiguo. El origen de esa palabra escrita allí fue tomada justamente en un acróstico con una pequeña N invertida, ustedes tienen ahí la figura, que indicaba precisamente Jesús, que significa Jesús. La C de Christus, que significa Cristo. Theou identifica Dios y Huios, que significa el Hijo. Así que tenemos Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el significado de ese pequeño simbolismo utilizado por los judíos antiguos para identificar los lugares de comunión o de reunión secreto que tenían y también para identificarse los unos a los otros bajo la persecución. Así que tenemos algunos referentes también en las escrituras de peces en cuanto a la persona de Jesucristo. Lo vemos alimentando a los peces en Juan capítulo 6, alimentando, a los 5.000 con los peces y los panes allí en Juan capítulo 6, cuando llamó a los discípulos que ustedes son también pescadores de ¿qué? De hombre, os haré pescadores de hombre, Mateo 4. En el reino de los cielos se describe como una red de pesca en Mateo capítulo 13, versículo 47. Y esa aplicación nos identifica con ¿qué? Primero nos identifica con la persona de Cristo. Segundo nos identifica con la predicación, porque somos pescadores de hombres. Pero nos identifica con la consagración en el programa y en el servicio de Cristo para alcanzar a los perdidos. Así que aquel que entra por la puerta de las ovejas y llega a obtener la salvación por medio del sacrificio por él ofrecido, nos queda la gran responsabilidad de tornarnos personas que se identifican con su persona, con su mensaje y con su programa de evangelismo en este mundo. Pero llegamos un poco más allá del muro y nos encontramos con la puerta vieja. Nehemías capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente, ¿no es cierto? La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. La antigüedad es lo que dio lugar a esta puerta vieja.
muy antigua, por cierto, quizás una de las primeras que fueron edificadas, y según historiadores y las tradiciones de los judíos, creen que la puerta vieja fue, escuchen bien, la puerta de la primera ciudad construida en aquella región, cuyo nombre era Salem, de donde las escrituras hablan de Melquisedec. Se dice que traspasar aquella puerta vieja, esa era la tradición israelita, implicaba descubrir muchas verdades ocultas y secretas de parte de Dios. Una puerta antigua que tal vez no era muy atractiva o deseable, pero detrás de ella se encontraba la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Si ustedes me permiten, voy a cambiar un poquitito aquí el gráfico inicial que coloqué y voy a colocar el gráfico. Ahí tienen ustedes la puerta vieja, pero voy a colocar este segundo plano que es más adecuado a lo que era realmente la ciudad. Aquel tenía una pequeña alteración, el plano inicial, entonces era más algo redondo, pero tenía un ángulo muy particular. Allí estaba la puerta vieja. Allí la podemos realmente ubicar como realmente estaba. Vamos a decir, sí, ¿cuál diferencia hay entre el primero y la segunda? Porque hay también un simbolismo detrás de eso. Esta puerta estaba ubicada precisamente en el ángulo de la parte superior de la muralla. Y para la iglesia del Dios vivo, la piedra del ángulo, ¿sabes quién es? La persona de Cristo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo sobre cual fue edificada la iglesia, es Jesucristo. ¿Qué? Jesucristo mismo. Así que la puerta vieja podría representar para nosotros las sendas antiguas habladas en las Escrituras. Para los que enseñan la palabra de Dios, somos responsables de recuperar y de restaurar lo que ya en el pasado una vez fue establecido. No solo por el Señor, no solo por el fundamento de los apóstoles, sino también sobre aquellos hombres que edificaron sobre fundamentos seguros. La aplicación fundado sobre el fundamento de Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero también afirmado sobre los linderos que nos precedieron. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el capítulo 23, también versículo 10, dice que no traspasemos los linderos antiguos que han sido establecidos sobre aquellos que nos precedieron. Esos linderos consisten en autoridad, en infalibilidad, en suficiencia absoluta en cuanto a las Escrituras, en las cuales hemos sido instruidos por siervos fieles. Y gracias a Dios que ha provisto los dones en la iglesia para ser edificado sobre fundamentos seguros. Atravesamos un poco más aquel muro. Seguro pasó por ahí Nehemías en varias ocasiones y se encontró con la puerta del valle. La puerta del valle, Nehemías 3:13. Dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Después vamos a hablar de la puerta del muladar. Así que la mayoría de los comentaristas relacionan justamente el valle con un terreno de nivel más bajo. Y justamente estaba ubicado allí, por eso tomaba el nombre. Con la actitud de ¿qué? De una actitud de humillación, de arrepentimiento y de juicio sobre nosotros mismos. Me llama la atención porque cuando llegamos al libro de Filipenses, capítulo 2, 5 al 8, que hemos estudiado también, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravillosa experiencia. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo pueden mutear, les agradezco. O sea que es maravilloso ver que el Señor tuvo una actitud de humillación, pero a la vez también nos deja ejemplo para que nosotros asumamos actitudes similares. Humildad, mansedumbre detrás de una actitud de confesión de nuestros pecados permanente, de restaurar la comunión y la relación con Él, porque detrás de ella viene la bendición y la exaltación. Y sabes, ahora sí entramos en la puerta del muladar. A veces no nos gusta hablar del muladar, de aquello que debemos despojarnos. Nehemías 3:14 nos cita y dice, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Aquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos. La palabra muladar significa algo más que basura. Significa el estercolero, o sea, donde se echaba también el estiércol, el desecho de los excrementos de los animales que estaban en la ciudad. Así que había mezcla de desechos de basura con estiércol. Así que estaba sobre la esquina sudoeste de Jerusalén y la denominaban así porque allí era donde todos botaban la basura, desperdicios, estiércol de la ciudad era sacada por esa puerta para luego ser quemada en el valle de Hinnom, que tiene otro significado, y allí constantemente estaba prendido el fuego y se quemaban las basuras. Esto nos recuerda un poquito la experiencia del apóstol Pablo cuando dijo, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por excremento, por estiércol. ¿Para ganar a quién? Para ganar a Cristo. A veces nos jactamos de lo que fuimos en el pasado. Si yo tengo que hablar de los del pasado en cuanto al mundo, tendría mucho para relatar. Pero no es más que estiércol, que basura. Aún inclusive Pablo no hablaba de eso, hablaba de sus capacidades religiosas que tenía en cuanto a su vínculo y conocimiento con personas, pero sabes, no había más maravilloso que haber tenido al maestro como su propio maestro, por medio también de su Espíritu Santo. La enseñanza es quitar la inmundicia, despojarse del viejo hombre viciado, ¿no es cierto? Y así es como debemos hacerlo. Pero entonces llegamos a la puerta del ¿qué? De la fuente. Nehemías 3:15 dice, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé, que estaba cercano, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de ¿quién? De David. En Juan, capítulo 7, versículo 37-38, leemos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense en el énfasis. Yo estoy aquí, beban.
pero es necesario que yo vaya para que el Espíritu venga. Y sabes, esto es algo interesante porque el nombre de esta puerta a las aguas proviene porque permanecía casi cerrada todo el año y solo era abierto durante las celebraciones de las últimas, vamos a decir, festividades bíblicas del pueblo de Israel en el mes séptimo. Y allí era una ceremonia que se titulaba la ceremonia del agua. Y los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé y pasando por la puerta de la fuente. Y entraban por las puertas de las aguas, justamente que quedaba allí muy cercano al estanque, ¿no es cierto? Y derramaban el agua sobre el piso. Es muy probable que ese último gran día de la fiesta estaba ocurriendo esto y ante la vista de ellos fue cuando Jesús pronunció estas palabras. Y vamos a la escritura y recordamos, ¿con qué limpiará el joven su camino? También ¿con qué? Con guardar tu palabra. Hay dos medios de purificar tu vida, la palabra de Dios, pero la presencia del Espíritu, cuando te torna de una persona en pecado y en condenación una persona en vida. Así que cuando vamos a una aplicación, dice ahí, el que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra, ¿no es cierto? Nos habla de la purificación interior y también de la corriente espiritual vital para la vida del Hijo de Dios. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo en la palabra? ¿Cuánto tiempo en la comunión con el Espíritu Santo para que fluya vida espiritual dentro de ti? La puerta de las aguas, ¿no es cierto? Habíamos leído. Leemos ahora y decimos, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de las puertas de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Esta puerta, ¿no es cierto?, parece ser que no requería ser reparada. La puerta de las aguas se la asocia ahora sí en una forma especial. La primera era con el Espíritu, la segunda con la palabra de Dios. Capítulo 8. Y es el fundamento que provee instrucciones de restauración. Nehemías en el capítulo 8 va a tomar las escrituras, porque trae restauración espiritual al pueblo. Toda la escritura es inspirada y útil, ¿no es cierto?, para enseñar, para redarguir. Nuestro alimento, nuestra guía espiritual, debe estar fundada en el tiempo con la palabra de Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo tú gastas en ella? Pero sabes, más allá de la puerta de las fuentes, más allá de la puerta de las aguas que son diferentes, llegamos a la puerta de los caballos. Nehemías 3:28 dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Fuimos bendecidos por la puerta de la fuente, con la obra espiritual del Señor por medio de su Espíritu. Y también por las puertas de las aguas, que es la purificación por medio de la palabra. Pero estamos en condiciones de alcanzar ahora la victoria. Esto es lo que significaba. Justamente es llamada así porque esta octava puerta, ¿no es cierto?, estaba frente al palacio del rey y era utilizada por aquellos soldados y jinetes que regresaban luego de la batalla y victoria. La aplicación también se le llamaba la puerta de la victoria, ¿eh? También tenía el mismo nombre. Y sabemos que sobre un caballo blanco. Así será la venida gloriosa del Señor Jesucristo, juntamente con su iglesia, para establecer el reino terrenal en este mundo. Esa es la gloriosa esperanza escritural. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. La victoria está dada por la dependencia en aquel
que viene victorioso. Y ahí llegamos a la puerta oriental o puerta dorada. De las dos formas, la puerta dorada es más actual el nombre que la puerta oriental. ¿Qué será la puerta dorada? Nehemías 3:29. Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental, nos dice la Escritura. Cuando vamos a Mateo 24:27, la Escritura dice, porque como el relámpago que sale del oriente, escuchen, del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, visible a todo ojo, porque todo ojo le verá. El oriente evoca justamente la venida del Señor en gloria como el Rey de Reyes. ¡Qué gloriosa esperanza! No solo hemos creído en el gran profeta, el Señor Jesucristo. No solo contemplamos en nuestro presente el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, sino que un día hemos de retornar a la tierra con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué gran esperanza, qué gloriosa esperanza. Llegamos así a la última de las puertas. Yo no mencioné algo importante de la puerta dorada anterior. Creo que lo debo hacer. Es la única que ustedes vieron en el cuadro que permanece cerrada, la anterior. ¿Por qué motivo? Porque desde el 1541, Solimán el Magnífico, así se denominaba este hombre, mandó sellar e impedir el ingreso, porque ahí iba a ser el acceso al Mesías. Qué torpeza, ¿no? Porque según la tradición y según las Escrituras debe entrar. Por ella, una vez se lleve a cabo el día de la batalla final o el Armagedón, en el último periodo de la tribulación, una vez que el Señor viene y se manifiesta. Y un día no solo se va a abrir, algo tiene que ocurrir, porque detrás, o sea, vamos a decir, en su exterior de esta puerta se encuentra un cementerio musulmán. No hay nada imposible para Dios. Algunos preguntan por la mezquita, otros preguntan por qué va a pasar con ese cementerio, cómo entra el Señor por el cementerio. Algo va a suceder. La Escritura lo dice, hay que buscarlo. No solo creímos en ese gran profeta, no solo disfrutamos del sumo sacerdote a quien podemos recurrir, sino que contemplaremos al Rey de Reyes entrando, Hosana al que viene en el nombre de David, y un pueblo de Israel reconociendo que él es aquel a quien rechazaron. Nehemías 3:31, tenemos la última puerta. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. La palabra juicio ahí en el hebreo es inspección, ley, mandamiento. En realidad eran donde los guardias, los atalayas, los que estaban al servicio del rey, ¿no es cierto?, tenían que presentarse ante las autoridades y dar reportes frente a ellos de las diferentes actividades que se llevaron a cabo. Nosotros también un día nos presentaremos ante nuestra mayor autoridad. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No se trata de un juicio de condenación para ver si somos salvos, porque si estamos en este juicio es porque ya somos salvos, sino de recompensas. El Señor va a retribuir, va a reconocer el servicio que hemos hecho en dependencia de su Espíritu y con la actitud
para atribuirle gloria a Él. Porque justamente la aplicación es una presentación general. No hay un solo miembro de la iglesia que no se haya de presentar en este tribunal de Cristo. Pero es una prueba individual porque tú en forma específica serás considerado delante de los ojos del Señor y serán probados tus hechos, tus acciones. Y sin lugar a dudas, habrá una recompensa espiritual. La Biblia habla de coronas que serán echadas a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque es una manifestación de realmente la gloria atribuida a Él, porque no hay nada que nosotros hayamos hecho que no haya sido ni planificado ni a través del poder de su Espíritu. Solo fuimos instrumentos inútiles que en las manos de Él hemos sido instrumentos para su gloria. Qué hermoso el cuadro de todas estas puertas, ¿no es cierto? Y hay otras dos que yo no voy a considerar. Una se llama la puerta de Efraín y otra es la puerta de la cárcel, pero estaban dentro de los muros. La prosperidad de Nehemías justamente radicó en que él pasó por todas estas puertas, creo yo. Consideraba cada festividad y pensaba en el propósito divino para su vida y para su pueblo, Israel. Y nosotros tenemos en las Escrituras esa verdad tan importante, trasladada a ese pueblo que Dios conformó, de judíos y gentiles, que han llegado a conocer a Cristo como Salvador, y con una exclusividad única para su honra, para su gloria y su alabanza. Espero que estas enseñanzas hayan sido de gran provecho para sus vidas y que realmente pasemos y consideremos estas diferentes puertas en nuestra vida espiritual para seguir creciendo para edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga.